Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva. Hoy quisiera comentarles sobre la corta semana que hemos visto, una semana que para efectos de mercados financieros en México solo contó con 3 días de actividades y además me atrevo a decir con actividades a medio gas, ¿no? Es típico y es un factor que hemos visto todos los años que esta semana pues hay un poco menos de volumen tanto en las bolsas como en los mercados de dinero y bueno, pues es una semana que evidentemente aprovechamos para descansar y los mercados pues hacen una ligera pausa. A mí me llama muchísimo la atención y creo que lo que más vale la pena comentar de esta semana pues fue el fuerte rebote que vimos sobre todo en las bolsas, tanto en Estados Unidos y por consiguiente en el mundo, porque hay que recordar que Estados Unidos sigue arrastrando para bien y para mal a los mercados bursátiles del resto del mundo. Ese tono negativo que vimos la semana pasada, que fue de hecho la peor semana que tuvimos en todo el año, incluida la semana de febrero, que fue también muy mala, esa semana en la que se pensó incluso que la bolsa norteamericana ya iba a hacer pausa, ya iba para abajo, había quien hablaba incluso de crack. Bueno, pues esta semana, la anterior, no esta que termina, sino la anterior, fue todavía peor que esa semana de febrero. Y esta corta semana, como les decía, un fuerte rebote. ¿Qué vimos? Pues vimos una semana muy baja, muy negativa la semana anterior, producto de una posible guerra comercial que le declaraba el presidente Trump a China. Hablaba de tasar más de 60 billones de dólares con impuestos y con tarifas, y pues esto era abiertamente una declaración de guerra del presidente Trump. No se vio una reacción de los chinos hasta por ahí del viernes y fue una respuesta para mi gusto muy tibia en el que le decía que pues iban a tasar también con impuestos 3 billones de dólares, ¿no? O sea, realmente para la guerra que había declarado Trump, la respuesta de los chinos fue tibia. Lo habíamos comentado aquí la semana pasada, Manuel Somoza y yo, que valdría la pena ver qué iban a hacer los chinos con todas las reservas que tienen más de 3 trillones de dólares en reservas y que de esos 3 trillones 1.7 o 1.8 financian deuda norteamericana. Pues iba a ser interesante ver cómo ante esta guerra comercial los chinos podían moverle el tapete a Trump, moviendo reservas de Estados Unidos quizás a Europa o algunos otros destinos. Cosa que es complicada porque el rendimiento que ofrecen dólares la Reserva Federal versus el rendimiento que ofrecen diversos países de Europa a los mismos plazos es más baja. Es decir, los chinos no tienen muchas alternativas. Prefieren invertir en dólares norteamericanos al 2.8 que en euros, por ejemplo, en Alemania al mismo plazo, que son 10 años, abajo del 1%. Incluso Italia, que tiene un riesgo de deuda o de crédito mucho mayor a Estados Unidos, paga la mitad de lo que paga Estados Unidos. Entonces, yo creo que Trump, evidentemente, como en todo, se aprovechó de esta condición, hace esta declaración de guerra abierta y bueno, pues vemos que en el fin de semana siempre no. Les dice a los chinos, mejor sentémonos, platiquémonos y no nos declaremos una guerra comercial. Y estos 3 días de la semana laboral, pues vimos un rebote importante en los mercados financieros, producto de que siempre no. Cosa que ya lo he comentado y en diversos medios lo he dicho, me hace también sospechar de que Trump use su boca para sacar jugosas cantidades de dinero apostando para arriba o para abajo en los mercados, es decir, manipulando con el simple hecho de primero declarar una guerra y luego declarar la paz. Para efecto de esto y de otros temas, sobre todo del tema central de este programa, que es la fortaleza del peso que estamos viendo, he invitado de nuevo a nuestro analista consentido, al licenciado Jorge Gordillo, director de análisis de Cibanco y de las empresas que conforman el grupo DCI. Jorge, como siempre, buenas noches, aquí a tu casa, bienvenido. Gracias, Juan, buenas noches. Oye, Jorge, pues primero que nada, ¿cómo viste este tema con el que yo comentaba? Primero una declaración de guerra de Trump y luego siempre no. Están negociando y todos somos cuates, ¿no? Un fuerte descalabro de mercados y luego un fuerte rally, como le llamamos nosotros los financieros, al movimiento alcista. El tema comercial con China es muy complejo, no es nuevo. La mayoría de los países sufrió desde la entrada de China a la OMC y ha buscado de diferentes maneras ponerle contrapesos, obligar a China a verdaderamente abrirse a los mercados. La mejor solución, la solución más palomeada por todos es a través de la OMC, haciendo estudios que certifiquen que están haciendo trampa o que están subsidiando su comercio exterior.
Lo que no nos gusta en lo el que caso conocemos de como dumping, Jorge. como el dumping, dando precios por abajo del mercado, por abajo de su producción. Esto es porque el gobierno subsidia. Y hace posible esto, ¿no? Eso, si tú lo compruebas y lo manejas a través de la OMC, nadie te lo va a reproducir. No es una guerra comercial, estamos todos tratando de que China juegue de la misma manera que todos. El problema es el discurso de Trump, es el que no nos gusta y nos desconcierta a todos. Su discurso es claramente amenazante, aprovecha estas circunstancias para ganar a su favor en todos los temas. Aprovecha el caso de China para pegarnos a nosotros en el Telecán. Aprovecha el caso del Telecán para pegarle a otros países. Es ese tipo de cosas, por supuesto. Es el famoso, te lo digo, Jorge, para que oigas Juan, ¿no? Para que oigas, y tratar de sacarle ventaja en todas sus negociaciones. El mercado y el mundo en general no está acostumbrado a esto, y el mercado está tomando posiciones muy para arriba y para abajo, como bien comentas, y claro que se puede empezar a pensar mal, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuándo crees que...? Porque tienes razón, el mundo no estaba acostumbrado a tener un líder tan poderoso, ¿no? Porque es el presidente de los Estados Unidos, nos guste o no, con tan poca credibilidad, con tan mal desempeño, con tan reprobables actitudes, lo que gustes y mandes, pero al final es el presidente de los Estados Unidos. ¿En qué momento el mercado lo va a literalmente a tirar a loco? O sea, yo creo que esto poco a poco va a terminarle amainando su credibilidad, ¿no? Aunque sea el presidente de los Estados Unidos. No, definitivamente lo ha hecho con cada tema que ataca. Ataca un tema y lo acaba, el mercado ya ese tema ya no le cree, y vienen temas nuevos. El tema de comerciales es de este año, apenas estamos acostumbrados a lo que dice en tema comercial, y efectivamente el mercado cada vez menos le va a creer, cada vez menos. Y lo ves a veces en el tipo de cambio, no sé si coincidas conmigo. Sí. Cuando empezaba esta gestión de Trump y hacía una declaración en contra de México, a veces veíamos un peso, ¿no?, de impacto en el tipo de cambio. Hoy vemos centavos, incluso a veces hemos visto hasta ya que lo ignoran, ¿no? El tema de la guerra comercial con China no era tema menor, y como no se había metido con China, pues yo creo que sorprende evidentemente al mundo, ¿no? Lo que tenemos que hacer es acostumbrarnos a su forma, y esa es la que no nos gustaba. En términos generales, las cosas le han salido, porque no nos gusta cómo hablan, no nos gusta cómo se plantea, incluso genera riesgos innecesarios, pero al final de cuentas, pues sí está sentando a todos a renegociar, sí ha logrado que los mismos países reconsideren sus posturas comerciales, y bueno, pues de alguna manera vamos a ver hacia dónde nos mueve. Sí hay una real preocupación del mundo y de la gente en contra de la globalización. Sí, la gente en general busca un cambio. Entonces, van a aprovechar estos momentos para ver si es más incluyente el comercio, si es más, si se mejora, si tiene algún prospecto de disminuir la distribución de la riqueza, etcétera, que esa es la crítica principal. Yo lo comentaba en mi columna de Milenio de esta semana, que aunque muchas de sus iniciativas han fracasado, la única que realmente le ha salido es la reforma fiscal, una reforma que además me parece, y lo he comentado contigo, irresponsable por el momento en el que se aprueba, ¿no? Estados Unidos no puede estar más endeudado, no puede tener un déficit más comprometido, negocian todos los meses el incremento del techo de la deuda, y por otro lado promueves una iniciativa para recaudar menos. Esto tarde o temprano le va a traer problemas a Estados Unidos, lo hemos comentado tú y yo. Fuera de eso, yo creo que el tema de Trump es que pues llega a la presidencia de los Estados Unidos con una economía que viene como tren bala. O sea, a lo que voy no es mérito de él, ni fue tampoco quizás mérito de Obama. Yo creo que el mérito ha sido que la Fed durante muchos años ha regalado dinero, las tasas han sido muy bajitas, pegadas a cero, imprimió muchísimo dinero. Entonces, pues es un presidente que tiene la suerte de una economía que va como tren bala, y a ver si eso no lo pone incluso con posibilidades de reelegirse. No, de acuerdo, tiene todo a su favor económicamente. Estoy de acuerdo contigo, no es favor de él, se lo heredó, y lo que está haciendo, aprovechando a su favor, es tratar de cubrir el descontento social, ¿no? El descontento sobre un cambio, el descontento, y entonces sobre lo que se estaba sucediendo en meses anteriores, que a lo mejor eran producto de excesos o de faltas que se habían generado en el capitalismo, en la globalización. Y bueno, pues no sé si le funciona en su manera, en su forma como lo logra, pero por lo pronto está intentando sentar a sacudir al mundo para buscar pues opciones diferentes, porque el problema es cuando llegas en una continuidad,
te sientas, te dicen no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, no, todo está muy amarrado y no hay cambio significativo. Entonces él está apostando a sacudir el sistema y a ver si sale una idea nueva. Son sus formas, ¿no? Como empresario, lo ha dicho abiertamente en sus libros, en sus publicaciones, son sus formas, ¿no? Es la forma de proceder de este hombre tan controversial. Oye, nos queda muy poquito tiempo, pero yo creo que es inevitable hablar del buen momento por el que pasa el peso mexicano. Esta semana lo vimos incluso en los 18.30. Tenemos elecciones en julio. Yo sin duda creo que el tipo de cambio va a subir y que es un tipo de cambio razonablemente barato. Ojalá me equivoque y si a México le sale todo bien en materia de elecciones puede bajar. Pero rápidamente dime, ¿hacia dónde va el peso? ¿Cómo lo ves? De los 4 principales riesgos que teníamos al principio de año, 3 están caminando de manera positiva, ¿no? Tenemos al Telecán muy optimista. Las declaraciones de los que más estaban en contra, los que más parecían inflexibles, que es Leitzinger del USTR, y Peter Navarro incluso el fin de semana, diciendo que hay una voluntad política. Parece que sí quieren llegar a un acuerdo, incluso lo quieren lograr antes de mayo. O a mayo. Eso al mercado le está gustando. Está difícil que lo logren en mayo, porque si no llegan a mayo a un acuerdo completo, a lo mejor nos vamos hasta el año que entra. Pero bueno, hay más probabilidad y eso al peso le está gustando. Entonces, Telecán positivo, primer factor. Segundo, la Fed, la posibilidad de que no aumente, no se aceleren los aumentos de tasas de interés en Estados Unidos, también le ha gustado. Y tercera, la política comercial. Parece que no es tan grave el asunto de guerra comercial en Estados Unidos. Los 3 han jugado a su favor y el tema electoral va a tomar. Es cosa de tiempo. Por supuesto que el mercado hoy no le apuesta a lo malo, pero conforme nos vamos acercando a julio, por supuesto que tiene que ser o va a ser negativo. Seguramente si caminamos hacia las elecciones y sigue con este margen amplio de preferencias AMLO y Morena, que no les gusta a los mercados, lo hemos explicado aquí mucho y muchas veces y por qué, seguramente el tipo de cambio se va a presionar. Jorge, se nos fue el tiempo, como siempre, de verdad, muchísimas gracias. Tenemos mucho de qué hablar y seguramente conforme se vayan acercando las elecciones, se vayan concretando estas negociaciones y se vaya avanzando también en materia de comercio exterior y global, China, Estados Unidos, etcétera, tendremos mucho que hablar. De nuevo, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por la invitación, Juan. Pues de nuevo, gracias a ustedes por habernos visto y bueno, pues como todos los domingos estamos aquí en Mercados en Perspectiva y durante la semana comentando los hechos más relevantes en economía y finanzas. Gracias y que pasen una muy buena noche.